En otro tema, Perla, como comentamos en un principio, el día de ayer, en una discusión que en verdad fue maratónica, prácticamente se extendió durante todo el martes, duró 13 horas, el Pleno del Senado religió a Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para otros 5 años más, para el periodo 2024-2029. Piedra Ibarra obtuvo 87 votos del oficialismo frente a los 33 que recibió Nacheli Ramírez, que es la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y uno de la activista Paulina Hernández. A primeras horas de este miércoles, y en medio de los reclamos de la oposición, Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la CNDH. En ese momento, los senadores de oposición abandonaron el salón de plenos. Como ocurrió en la primera vez que llega Rosario Piedra, también se repite en esta segunda ocasión. En ambas ocasiones asume en medio de gritos, de toda una polémica rodeándola. En la primera vez recordarás que hubo ahí hasta jaloneos y demás. En esta vez le hace el desaire a la oposición y se va. Se trata de un perfil que, hay que decirlo, fue cuestionado a lo largo del proceso para renovar la CNDH, en el que se presentó una carta que presumiblemente, habían dicho ellos, correspondía al obispo Raúl Vera, en el que respaldaba su gestión. Después sale a decir Raúl Vera, falsificaron mi nombre, mi firma, todo lo demás, y yo no envié jamás ese documento. Acá, sin embargo, habló con Romina Gándara, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo mismo, y criticó la gestión de Rosario Piedra Ibarra, diciendo que se esperaba más de ella, ¿no? También hay que recordar que se dan esta polémica dentro del Comité Eureka, que se difunde una carta que la reconoce, otra carta que no la reconoce y la critica, que incluso ha dado pauta a hablar ahí de diferencias dentro de este comité que fundó la madre de Rosario Piedra Ibarra, esta Rosario Ibarra, ex candidata presidencial, activista por los derechos humanos, a favor de encontrar a estos desaparecidos en uno de los periodos más oscuros de la historia de México, que fue la contrainsurgencia, ¿no? Pues bueno, Perla, la votación se realizó en la Cámara de Senadores, captó gran atención precisamente por la relevancia, sobre todo del cargo, sí, pero por todo el entorno, por todas las críticas, por todos los cuestionamientos que se han hecho a Rosario Piedra, y ella necesitaba una mayoría calificada de 86 votos. Prácticamente Morena tenía esos 86 votos. Ahí hubo el tema de lo que platicábamos en un inicio, de negociar, porque si bien la mayoría de los senadores la apoyaban, no todos respaldaban ese proyecto. Lo que platicamos en un inicio, se da un primer receso porque tiene que reunirse con los senadores de Morena para tratar de buscar esos consensos que hacían falta para poder sacar adelante su aprobación, que al final se da, ¿no? En contraste, pues los partidos de oposición rechazaron su reelección, argumentando que fue el aspirante con menor calificación. Eso es cierto. El propio senador Javier Corral, expanista, ahora morenista, y uno de los principales críticos hacia ella, él señaló que había llegado a esta terna no por ser la mejor evaluada, sino por consenso político, ¿no? Al final, pues, sinceramente creo que no es una sorpresa para nadie que se haya repetido en este cargo, Perla. Ya se veía, se perfilaba. Esperemos que si en este consenso, que la reunión con Morena, se llegaron a acuerdos para mejorar su gestión, se cumplan, porque sí, ella puede presumir que se generaron todas las recomendaciones como más que en gobiernos pasados, pero es difícil escaparse de los cuestionamientos que piden que sea esta comisión un órgano autónomo para poder hacer una observancia correcta hacia el desempeño de distintas autoridades. No tiene que ser totalmente afín, sino cierta independencia. ¿Para qué?
para dar atención a estos casos que pueden existir en cualquier lado sobre abusos a los derechos humanos de las personas. Sí, que sobre todo esa es la mayor crítica que se hace a la gestión que ella tuvo al frente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la activista Rosario Piedra Ibarra, porque en efecto no hubo grandes resultados. Lo que sí veíamos es solamente los comunicados que surgían y no inmediatamente después de que había sucedido algún hecho, ¿no?, que tuviera que estar relacionado derechos humanos. Incluso ahí veíamos también una tardanza, pero ya sabíamos que la única respuesta que iba a haber era la de un comunicado en donde se condenaba cierta situación que se estaba tomando en ese caso para hablar de ello, ¿no? Es lo único que vimos en trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí están las críticas también que realizaron diversas organizaciones no gubernamentales cuando se les solicita el apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda la deficiencia que hubo en el trabajo de Rosario y Piedra Ibarra, y que en esta ocasión, pues sí, como lo dijo Javier Corral en su momento, pues fue por consenso político, no porque fuera la mejor evaluada, y esos también fueron los argumentos que tuvieron por parte de la oposición el día de ayer, que era una persona que no estaba cumpliendo con todos los parámetros para que fuera ella la persona que ahora dirigiera esta comisión. Incluso en esta discusión en el Senado de la República, que se prolongó, como bien le decíamos, durante toda la tarde del día de ayer, hubo fuertes altercados que generaron la imposición de 4 recesos y la negativa de la mesa directiva para que se otorgara uso de la palabra ante los intentos de desacato que hubo el día de ayer en el Pleno. Senadores panistas ingresaron incluso una mampara y una urna electoral, esto con el fin de que se garantizara el voto secreto para determinar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que sí, se hablaba mucho de que estaban presionados para que se votara a favor de Rosario Piedra Ibarra, y también lo que estaban diciendo del lado de la oposición es que se iba a terminar poniendo el nombre en la boleta para ver cómo habían votado. O sea, toda una serie de comentarios que fue lo que más retrasó, que si iba a ser un voto secreto, que si no iba a ser un voto secreto, mejor pongamos la mampara. Al final, si se queda esta mampara, sí la pueden utilizar, pero hubo toda una serie de problemas en torno a este tema, porque Fernández Noroña incluso apuntó que el procedimiento por cédula está normado, por lo que su desarrollo era incuestionable. Sin embargo, esto no evitó que sí hubiera resistencias por legisladores del partido Acción Nacional para que se entregara la mampara, hecho que causó un desorden y molestia por parte del presidente de la mesa directiva. Vamos a ver parte de lo que sucedió en el Senado de la República el día de ayer. Lo que va a suceder es que va a haber senadores y senadoras que van a retirar la mampara y otros se van a acercar y entonces nos vamos a violentar. Y es parte del acuerdo que esa mampara... Dejen de interrumpir. Es parte del acuerdo que esa mampara sale del salón de sesiones. Es parte del acuerdo que esa mampara sale del salón de sesiones. A ver, compañeros, si ponen atención, porque si no, ahorita no, dejen, ahí, momento, ahí, momento. Bueno, les dije que eso iba a pasar. ¡Ey, senadora! ¡Qué violenta! Senadora. No, estoy viendo cómo está agrediendo con esos tubos. Está agrediendo con esos tubos y eso no es correcto. Cumplan los acuerdos. El acuerdo es que esa mampara sale y sale. Basta de estar provocando. No estamos a su santa voluntad. Aquí manda la mayoría y la mayoría determinó un camino en acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Segundo, una vez que se empiece el proceso de votación, bueno, no se escucha, no le voy a dar la palabra a nadie. Porque sí, es muy triste que sigan interrumpiendo cuando esta presidencia lleva un rato tratando de explicar lo que acordamos en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de A ver, compañeras, compañeros, ya dejen en paz eso.
Lo cierto es, como lo dice el senador Noroña, puedes estar no de acuerdo no con esta ombudsperson, con Rosario Piedra Ibarra, pero si había un acuerdo previo de impedir el ingreso de esta mampara, me parece que lo del PAN en este sentido fue innecesario. Un poco burdo también tratar de manchar estos procesos que de por sí ya son cuestionados. Precisamente me parece que esa fue la intención, crear todo este circo alrededor sobre una votación que ya de por sí era polémica al tratarse de este perfil, ¿no? Bueno, después de esto, Noroña abrió un receso durante la sesión para permitir que continuara el diálogo entre legisladores. Él destacó, y lo ha hecho, su apoyo a la reelección de Rosario Piedra, destacando su compromiso frente a los ataques de organizaciones de derecha. También el senador Saúl Monreal, hermano del coordinador de los diputados Ricardo Monreal, dijo que aunque existan puntos de vista distintos dentro del grupo parlamentario de Morena, gran parte de los senadores no veían mal que Piedra Ibarra siguiera como titular de la CNDH. El senador Javier Corral, hoy de Morena, antes del PAN, anunció que votaría en contra de la reelección porque aseguró que no era la mejor opción para la institución. En la misma línea, el PRI expresó su descontento con la reelección al considerar que su gestión fue deficiente, por lo que su continuidad no contribuiría a mejorar la defensa de los derechos humanos. En la discusión, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Adán Augusto López Hernández, propuso que se foliaran las cédulas para que se conociera el sentido del voto de los legisladores, en tanto que el panista Ricardo Anaya pidió garantías para la votación por cédula que se hiciera mediante una mampara, que es lo que vimos, ¿no? Que senadoras de ese partido metieron al pleno, pidió que quien vote lo pueda hacer a través de este mecanismo. Veamos cómo lo planteó en esos términos Ricardo Anaya. Circula en los medios de comunicación una versión que yo, por supuesto, no doy por buena, en el sentido de que se va a violar la secrecía del voto. Es usted el responsable de velar por el cumplimiento del reglamento y yo le quiero preguntar y a la vez pedir, presidente, que garantice la secrecía del voto, y voy a hacer referencia a 5 puntos que me parecen absolutamente elementales, atendibles, porque son 5 puntos a los que nos sujetamos siempre que hay una elección constitucional. Primero, que la mesa directiva que representa la pluralidad de esta Cámara garantice que no están marcadas ni mucho menos foliadas las boletas. Segundo, que las y los integrantes de la mesa directiva firmen las boletas como ocurre en todas las elecciones constitucionales. Tercero, que quien vote lo pueda hacer a través de la mampara, porque como pueden ver, este lugar está lleno de cámaras, esa blanca que ven ahí, esta que ven acá arriba hay otras 10 o 15, y eso atenta contra la secrecía del voto. Cuarto, que la boleta sea entregada a la persona en el momento inmediato anterior a ingresar a la mampara, que no anden circulando las boletas de tal forma. A ver, no he concluido, sí, estoy a punto de concluir. Sí, pero si estoy puede a punto de concluir. Adelante. Que no anden circulando las boletas. Yo en sé realidad, que ustedes serían incapaces. La moción de procedimiento, pero no queremos... nada ha mencionado nadie, lo voy a dejar concluir, pero la moción de procedimiento es de 1 minuto. Pero es de orden la que yo estoy planteando, pero estoy de acuerdo y agradezco su tolerancia. Y finalmente, presidente, que se vaya llamando una por una, uno por uno, no como sucedió hace 5 años, y que hasta que no esté depositado el voto no se llame a la siguiente senadora o senador. Lo que estamos pidiendo no es otra cosa más que garantías de que esta será una elección democrática y transparente. Entre estos enfrentamientos que hubo en el Senado de la República, que si sí se iba a mantener una secrecía para el voto, que si sí se iba a dar esta manera de ver cómo era la intención del voto de cada uno de los senadores, pues en su turno, Adán Augusto López Hernández le contestó a Ricardo Anaya. Lo llamó incluso el pequeño Calderoncito y dijo que los panistas piensan que todos son como ellos, que se hace fraude. Escuchemos parte de sus comentarios. No cabe duda que el pequeño Calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa el león
que todos somos de su condición. Los de las historias de los fraudes, los de la experiencia en esto, son ellos. Yo le propongo concretamente, presidente, para que los señores sigan dándole vueltas a los fantasmas esos que no van a poder superar nunca, que la principal de las seguridades que puede haber en este proceso es la urna transparente como se ha hecho en otras ocasiones. Hay un secretario de Servicios Parlamentarios que fue electo por unanimidad de este pleno. Hay secretarias de los diversos grupos parlamentarios. Aquí está la del PRI, que yo me imagino que va a estar muy vigilante, más allá de agredir a compañeras que estén cuidando la integridad del presidente de la mesa, pues va a estar vigilante, y que la boleta se entregue públicamente y que se muestre que las boletas no están cruzadas. Lo repito, pues sí, se las vamos a ganar con 87 votos. Hay un bloque mayoritario unido y convencido. Vamos pues, presidente, a demostrarle a todo México que los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación actuamos de distinta manera. Pues bien, Perla, también entre los argumentos de la oposición se dijo que se insistió sobre todo que Piedra Ibarra era la peor evaluada. La mesista Alejandra Barrales, por ejemplo, pidió desplegar una manta en uno de los muros del salón de plenos para demostrar que no fue la mejor calificada. También el panista Marco Cortés puso en duda el por qué Jacob Polensky tomó licencia y no estuvo presente ahí. Cuestionó el que si la habían presionado para votar y ella prefirió no hacerlo, y acusó que había gente que iba a votar porque estaba obligada a hacerlo. Escuchemos lo que dijeron los de la oposición. Aquí podemos ver a los 3 primeros lugares. Y por supuesto que dentro de estos 3 primeros lugares no se encuentra la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No fue de los 3 mejores o de las 3 mejores evaluadas. No solo no fue de las 3 mejores evaluadas, fue la peor evaluada. Ahí está la lista. Esa lista no la hice yo. Esa lista se conformó al interior de la Comisión de Derechos Humanos, en donde, teniendo mayoría Morena y sus aliados, le otorgaron un voto a la persona que hoy pusieron como parte integrante de esa terna. En Movimiento Ciudadano, nosotros no acompañamos desde las comisiones esta decisión y evidentemente hoy tampoco la podemos acompañar, y menos cuando de unos días para acá, esta última semana, hemos conocido además hechos todavía más lamentables que nos gritan que no podemos acompañar esta decisión, porque ustedes lo saben, esta candidata que hoy metieron en esa terna le mintió a este Senado. Respecto de Rosario Piedra, yo quisiera preguntarles cuántas recomendaciones hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir el tratamiento para los niños que tienen cáncer. 0. ¿Cuántas recomendaciones ha hecho realmente Rosario Piedra en las diferentes circunstancias de abuso de autoridad y del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas? Callada cuando recientemente el ejército le quitó la vida a algunos migrantes en el estado de Chiapas. De hecho, la propia Rosario Piedra de su boca dijo que ya no tenía sentido que existiera la comisión, que tenía que desaparecer. No lo digo yo, lo dijo Rosario Piedra, quien hoy está en la terna, siendo la peor calificada. A mí me llama la atención que en la presentación del dictamen no haya hecho uso de la palabra el presidente de la Comisión de Justicia.
¿Y será porque se expresó públicamente en contra de la reelección de Rosario Piedra? Me llama la atención que Jacob Polensky haya tomado hoy licencia. ¿Será acaso porque la presionaron para votar y ella prefirió no hacerlo? Bueno, pues así fueron también las críticas y los argumentos que dieron por parte de la oposición. También veíamos algunos de los comentarios, por ejemplo, de Javier Corral, quien incluso en su momento habían mencionado que se tenía que cambiar esta dirigencia, que tenía que haber una alternancia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a todas estas críticas que ya había suscitado el trabajo de Rosario Piedra Ibarra. Entre las acusaciones también que se tomaron en cuenta tiene que ver con cuántos sentencias se hablaron en torno al trabajo que desempeñó, a quién estaba dándole esta razón. Querían que se pronunciara también en su momento con el tema de las Fuerzas Armadas, todas las violaciones de derechos humanos que se han suscitado, y lo que se menciona por parte de algunas organizaciones es que se recuperaron algunas sentencias, pero del pasado, no los temas que se trataron o que se han tratado en este sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hablando del trabajo que realiza junto con en la administración pasada. Y también de algo que mencionabas hace un momento, Beth, que es importante decirlo, la autonomía que puede llegar a tener este organismo para que pueda dar ciertas sentencias que de acuerdo con especialistas no había una autonomía por parte de Rosario Piedra Ibarra para que ella pudiera trabajar sola. Además también de los puntos que se destaca por parte de la oposición tenía que ver con si sí tenía la capacidad para poder estar al frente de este organismo, que fue la peor evaluada, y que de ahí se tomaron también en la oposición para recriminarle a Morena y a sus aliados que le dieran ahora otros 5 años de periodo a Rosario Piedra Ibarra para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este tema también el día de ayer por la noche Javier Corral escribió en su cuenta de Twitter que durante ese proceso en donde se convocó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicias fue con el fin de que se integrara una terna y se seleccionara de entre esta terna a la titular para el periodo 2024-2029 de la comisión. Él, de acuerdo con lo que redacta y comenta en este mensaje que deja en sus redes sociales, es que estaba convencido que lo mejor para la CNDH era una renovación de su actual presidenta y dar paso a una nueva etapa de fortalecimiento de su autonomía presencial, territorial y sobre todo de restablecimiento del diálogo, la relación y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones junto con la sociedad civil que tienen acreditadas décadas en la lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos. Muchas de ellas, escribe, desde la izquierda mexicana y varias también afines al movimiento de la Cuarta Transformación, que es el caso también que mencionabas ahorita, Obed, de toda la polémica que se suscitó con Eureka y todo lo que estaban también ellos mismos dando a conocer. En ese sentido también escribe Javier Corral: el proceso que llevamos a cabo para realizar una evaluación objetiva y transparente, particularmente el Parlamento abierto con las ONGs, así como las entrevistas a 47 aspirantes, fue confirmando, no solo en mí, sino en una gran mayoría de los miembros de la Comisión de Justicia, la idea de la renovación. Además, en consonancia con una tendencia internacional que sugiere no permitir la figura de la reelección en los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Continúa este mensaje: solo puedo hablar por el proceso llevado a cabo en la Comisión de Justicia y el largo y cuidadoso método de evaluación que llevamos entre sus integrantes de acuerdo a los indicadores que acordamos con las ONGs. La convocatoria los colocaba entre integrar una terna o proponer directamente la reelección de Rosario Piedra Ibarra. La mayoría de quienes estuvieron formando parte de esta menciona que se optó por integrar una terna y solo una compañera legisladora estuvo a favor de la reelección. Desde ahí ya estaba también impuesto el nombre de Rosario Piedra Ibarra y por eso dijo, pues aparece hasta el final de la terna.
La postura sobre la renovación de la titularidad de la CNDH en modo alguno es una descalificación a la maestra Piedra. Ni su historia, ni su biografía, ni su compromiso social ha estado bajo cuestionamiento, ni al centro de las valoraciones. Han sido y son los derechos humanos una institución que sirva con independencia y cercanía social a estos. Es, de acuerdo con lo que él dice, su fundamental preocupación. Entonces, es también parte de lo que vimos el día de ayer en el Senado de la República. Hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum y dice es una decisión que se toma y hasta ahí. Exacto. No quiso dar más detalles al respecto. Totalmente de acuerdo, Perla, que creo que también hay que mencionarlo porque es importante. No significa que antes las ombudsperson que estaban al frente de esta institución fueran totalmente autónomos o estuvieran libres de alguna cuestión política y demás, o que hayan hecho el mejor desempeño. No, tampoco es estarle comprando del todo el discurso a la oposición. Pero precisamente como antes no era así, no significa que siga siendo de esa manera, ¿no? Tener una persona al frente de esta institución que tenga un pensamiento o una ideología de izquierda es totalmente válido. La cuestión ahí que se plantea es tener esa distancia necesaria hacia el gobierno para poder observar situaciones que no se desarrollan tal vez de la mejor manera, que implican abusos en distintas materias, que la distancia te permita señalarlas sin tener que tener de por medio algún tipo de situación que pueda comprometer tu juicio. Es lo que se ha planteado, lo que se ha señalado. No es que antes haya sido lo mejor y que ahora es lo peor, no. Pero no, porque no se trata de dar esa continuidad, sino de en verdad hacer esta transformación de la que se ha hablado a otro tipo de cuestiones.